Bienvenido a este seminario online gratuito organizado por Doxity en colaboración con Kaplan International Languages. El webinar se intitula Escribir tu CV en inglés. Yo soy Victoria y en nombre de Doxity le doy la bienvenida y agradezco mucho por haberse conectado con nosotras hoy. Y para aprovechar esta oportunidad de aprender cómo escribir un CV y adaptarlo a los diferentes países, teniendo en cuenta las diferencias lingüísticas y de estilo. Estamos esperando a muchas personas y por eso, si quieren, pueden dejar un saludo en el chat y escribirnos desde qué país nos están siguiendo. Y por los que se van conectando, como decía, mi nombre es Victoria y en nombre de Doxity le doy la bienvenida a este seminario online gratuito, Escribir tu CV en inglés. Hola desde Venezuela, hola también desde Argentina. Gracias por estar con nosotras hoy. Y les pido solo un minuto más de paciencia para que todos se van conectando y hoy tenemos un panel excelente que viene a representar la escuela. Estamos aquí con Lorena Bejarano, Marketing Manager de la región americana, y que nos va a explicar qué tenemos que escribir en el CV y los errores que pueden sabotear nuestra candidatura. Y entonces vamos a empezar este seminario gratuito intitulado Escribe tu CV en inglés y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas donde podrían hacer todas las preguntas que quieran directamente a Lorena. Pueden escribir sus preguntas en el chat o en la cajita de preguntas y respuestas. Y se tiene la aplicación en inglés, es Q&A. Y os pido que se quedan hasta el final para solicitar el certificado de participación de este webinar. Y gracias y ahora paso la palabra a Lorena. Perfecto, muchas gracias Victoria. Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a nuestro webinar. Esperamos que sea de gran utilidad para todos ustedes y puedan escribir un CV en inglés ganador para aplicar a diferentes trabajos o incluso a universidades. Como lo mencionó Victoria, mi nombre es Lorena Bejarano, trabajo en Kaplan International como Marketing Manager para las Américas, todo LATAM excepto Brasil y todo Norteamérica. Estoy en la compañía hace 3 años y pues hemos construido varios equipos, entonces tenemos bastante experiencia en revisar los CVs, saber qué mira un reclutador, qué necesitamos, entonces esperamos que sea de gran utilidad para ustedes. Empezando, queremos comentarles primero quién es Kaplan International, por qué estamos aquí con Doxity y qué nos hace diferentes en el mercado. Si ustedes están buscando aprender otro idioma en el extranjero, como inglés, francés o alemán, nosotros somos expertos y tenemos excelencia en educación con más de 85 años de experiencia. Tenemos escuelas por 7 países alrededor del mundo, más de 27 destinos, más de 40,000 estudiantes cada año van a nuestras escuelas, tenemos multiculturalidad, estamos recomendados por el 97% de nuestros estudiantes, esto quiere decir que todos, el 97% de los que van quieren repetir la experiencia y han logrado todos sus objetivos académicos. Y algo muy importante es que tenemos progreso garantizado en los cursos de idiomas eh, intensivos. Garantizamos que ustedes van a progresar en el menor tiempo posible, de 8 a 10 semanas, y si no logramos este progreso, van a tener unas semanas adicionales gratuitas al programa. Entonces esperamos que después del webinar y con las comunicaciones que están recibiendo, pues nos conozcan y revisen las diferentes opciones que tenemos con cursos presenciales y online para ustedes, para que sigan avanzando en su carrera profesional y mejorando el idioma. Como les comentaba, tenemos más de 27 escuelas de inglés, francés y alemán en Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Australia y Francia y Alemania y Suiza para francés y alemán. Eh,
les queremos mostrar qué vamos a ver hoy. Son 3 puntos claves para que ustedes puedan tener su CV en inglés. Entonces, primero veremos las diferencias entre el CV en español y en inglés. Después algunos tips para tener éxito al buscar trabajo en el extranjero y cuál es el mejor lenguaje profesional y el lenguaje que podemos usar para tener ese CV ganador. Recuerden que durante la presentación, si tienen alguna duda, por favor déjenlo en el chat o en el Q&A y al final con Victoria estaremos revisando las preguntas y respondiendo cada una. Entonces pueden irlas dejando a medida que avanzamos en el webinar. Entonces, empecemos. ¿Cuáles son las diferencias? Entonces, primero, al saber las diferencias, es bueno entender cuándo debemos usar nuestro CV en inglés. Entonces, pues primero es requerido por las empresas internacionales que operan en la TAM. Entonces, si ustedes están aplicando a una multinacional, a una empresa internacional, es ideal que el CV esté en inglés. De todas formas, pues las empresas en los requerimientos, si es inglés o si todo el rol y la descripción está en inglés, pues eso nos lleva a intuir que debemos presentar nuestro CV en inglés. Adicional, si queremos aplicar a universidades extranjeras para un posgrado, un máster, un doctorado, nuestro CV debe ir en inglés y si estamos buscando un visado de trabajo, dentro de los documentos requeridos está debe estar en inglés. Es importante no traducir del español al inglés nuestros CVs y es por esto que vamos a ver los puntos y diferencias que necesitamos incluir, ya que en español y en inglés son diferentes. Entonces, sí tengan muy presente que no se debe traducir ni tener ni el mismo formato, ni traducir literalmente los apartados de nuestra hoja de vida. Entonces, las principales diferencias es que en el CV en inglés no tenemos datos sensibles, no está nuestra dirección, no está nuestra foto, no hablamos de nuestra religión, mientras que en el CV en español sí. La longitud en el de inglés es bastante corta, es máximo 2 páginas. En el formato español no tenemos límite y no se revisa mucho esto, en el de inglés sí. Se debe tener una pequeña carta de presentación y en general el formato en el CV en inglés es libre. Ahorita vamos a ver pues un esquema que funciona bastante bien para incluir toda la información que necesitamos y poder mantenernos en 1 o 2 páginas. Eso es lo más importante, que es vital no incluir los datos personales ni la foto. ¿Cuáles son los puntos claves del CV? Los datos personales, que son nuestro nombre, nuestro correo, el teléfono, la presentación corta, cuál es nuestra experiencia profesional, y aquí es muy importante brevemente incluir los logros que tenemos de esta experiencia profesional. De todas formas, más adelante vamos a ir viendo más puntualmente cada uno de estos puntos. Incluimos cuáles son nuestros estudios, los idiomas y competencias relevantes y habilidades que necesitamos. En este apartado puntual es importante ver que podemos ir adaptando estas habilidades técnicas y estas competencias de acuerdo al rol al que estamos aplicando. Y podemos incluir nuestros hobbies, intereses personales, voluntariados y otra información que nos destaque y querramos incluir para el reclutador. Entonces, aquí pueden ver un ejemplo en este formato, pues pueden ver a la izquierda arriba están los datos personales, el teléfono, el correo, la dirección, el LinkedIn, que es muy importante, y a la derecha empezamos con el resumen, muy corto, la carta de presentación, cuál es nuestra experiencia profesional, la educación, los voluntariados, otras actividades que queramos resaltar y otra información. Y pues a la izquierda, después de los datos personales, seguimos con cuáles son las competencias principales. Aquí es importante elegir puntualmente de acuerdo, como les decía, al rol al que quieren aplicar. Es ideal tener 6, 5, las más importantes, no tener un listado tan alto, sino que sea como
puntual en qué nos destacamos y qué competencias y habilidades importantes tenemos que se ajustan al rol al que estamos aplicando. Los idiomas, algunos certificados y los intereses personales. Ese es como el ejemplo general y así se ve pues un CV de una página en inglés. Entonces, aquí pues recalcamos cuáles son los datos que no debemos incluir. Entonces, los datos personales y sensibles son foto, la fecha y el lugar de nacimiento, que pues ahí estaría intrínseco la edad, el estado civil y la religión. Únicamente incluimos nuestro nombre y apellido, el número de teléfono, que aquí es importante si, por ejemplo, estamos aplicando a un trabajo y nosotros ya estamos viviendo en Estados Unidos o estamos viviendo en Londres, tener el número de teléfono de acuerdo a esa ubicación. Entonces, si yo estoy en Estados Unidos, pues tendré mi número de teléfono de Estados Unidos, incluyendo pues el código y no incluiré mi teléfono de Colombia. Si estoy aplicando a un puesto en Estados Unidos y estoy en Colombia, sí incluyo mi número de teléfono de Colombia, ¿no? Entonces es importante que el número que incluyamos es del lugar en el que geográficamente nos encontramos en ese momento. El correo electrónico, nuestra dirección con el código postal, importante nuestro enlace al perfil de LinkedIn. Es importante y recalcamos mucho en no incluir estos datos sensibles como la foto, el lugar de nacimiento, fecha, estado civil, más por temas de discriminación. Internacionalmente son muy tajantes y muy reservados en esto y quieren que los procesos de selección sean en función de la experiencia, los estudios y las capacidades, que no haya ningún sesgo respecto pues a la foto o a la edad o al estado civil. Debemos incluir en este summary la descripción corta. No es un resumen de nuestro CV, sino es una descripción breve que lo que queremos es despertar el interés del reclutador. O sea, así como en redes sociales, que ahora todo se mueve muy rápido, los reclutadores reciben cientos de hojas de vida y tenemos pocos segundos para captar su atención. Uno de esos puntos claves para captar la atención es esta presentación corta. Entonces nosotros ahí despertamos el interés diciendo puntualmente como quiénes somos, qué hacemos, por qué estamos aplicando a este rol y pues como cuál es nuestro background principal. No es un párrafo extenso. De todas formas, pues ustedes van a tener esta presentación al final y les van a quedar los puntos claves, pero pues como mencionamos aquí son máximo 5 líneas y cuál es pues nuestro porqué, qué hacemos, qué queremos conseguir en nuestra carrera profesional, cómo nos proyectamos y de ahí empezamos a mostrar por qué somos el mejor candidato para este puesto al que estamos aplicando. Respecto a la experiencia profesional, es muy importante poner las fechas en las que tuvimos esa experiencia, entonces, dónde fue y cuándo empezó y cuándo terminó. Si no ha terminado, pues tenemos la fecha que empezó y a presente, que es como está aquí, entonces quiere decir que nosotros actualmente estamos eh, en ese puesto. Es importante añadir una descripción muy corta del empleador, o sea, qué hacía esa compañía en la que tuvimos esa experiencia, una lista con viñetas de las funciones que desempeñamos y es importante después de las funciones o algunas veces está al lado de las funciones poner logros relevantes. Si son numéricos, mejor. Entonces, si es en un puesto de marketing, como en este ejemplo, cuál es el porcentaje de aumento en los leads que tuvimos o en los canales, las partnerships, bueno, aquí no está, digamos, puesto, pero sí tenemos el número de cuántas incrementamos o con cuántos cerramos convenio, es importante. Estos logros pues muestran resultados tangibles y eso nos ayuda mucho a respaldar nuestras competencias y pues toda la experiencia que estamos mostrando en ese apartado. Eh, Muchas veces pasa que uno
está recién terminando sus estudios, tanto en el colegio o en la universidad. Si uno del colegio quiere presentarse a una maestría o acabó de terminar su carrera profesional y pues está aplicando a su primer trabajo, si no tenemos una experiencia para mostrar en una compañía, lo que podemos hacer es detallar nuestros proyectos universitarios, que seguramente pues hemos participado en bastantes, si se hace la tesis o un artículo de investigación al final de la carrera o algún trabajo en equipo que se haya hecho durante varios semestres o un semestre se puede detallar, incluso pues con los logros que hicimos, que obtuvimos y cuál era el objetivo de ese trabajo. Eso nos va a ayudar a mostrar pues también nuestras competencias y ver pues en qué hemos participado y pues en nuestra área de conocimiento cómo lo hemos empezado a aplicar y funciona pues bastante bien. Respecto a la educación, similar a la experiencia profesional, es importante incluir el lugar, la fecha de inicio y final, cuál es el nombre del curso, el título que obtuvimos y el nombre de la universidad, del colegio o la institución en la que tenemos ese grado. Respecto a las competencias clave y habilidades técnicas, aquí es importante eh, que miremos respecto a las descripciones del rol que nosotros tenemos en LinkedIn o que nos compartió la empresa en su ficha técnica, que nosotros revisemos de esas competencias básicas y técnicas cuáles son más relevantes y se ajustan más a ese rol y ponerlas pues de primero en el listado que queremos compartir. Como les decía, no es un listado largo, son máximo 6 las que sean más relevantes para ese cargo. Esto nos lleva a ver que en el CV en inglés nosotros podemos tener diferentes documentos para diferentes roles, si tenemos múltiples competencias o estamos mirando diferentes áreas laborales en las que nos queremos especializar y eso está bien. Aquí que es importante resaltar en los idiomas, nosotros en el formato europeo o en español es muy común poner como una barra de progreso en la que se dice o se muestra visualmente cuál es nuestro nivel en el idioma. En este caso no se debe utilizar esa barra de progreso sencillamente listamos los idiomas y entre paréntesis pues podemos poner eh, si es de elemental a superior, cuál es, incluso podemos incluir el marco común europeo, si estamos pues, si es elemental de A1 a 2, si es intermedio de B1 a B2 o si ya es avanzado un C1, también podemos incluirlo allí. Respecto a los intereses personales, voluntariados y otra información, es un apartado muy corto. Muchas empresas les interesa conocer pues los intereses personales, sobre todo porque allí también vamos viendo un perfil del profesional, a la persona que le gusta, cómo se desempeña, si ha hecho voluntariados, en qué áreas lo ha hecho y eso muestra que seguramente va a tener buenas habilidades de trabajo en equipo y de seguimiento de procesos. Entonces acá lo pueden incluir en otra información también otras cosas que disfrutan, algunos hobbies o cursos que se han hecho aparte que no estén en el apartado de educación. Entonces, este es muy importante, si no nos sentimos cómodos o no queremos incluirlo, está bien, si no hemos hecho ningún voluntariado, pues no lo incluimos y tendríamos solo los intereses personales y otra información y está perfecto. Entonces, en resumen, ¿cómo tenemos un buen CV en inglés que sea ganador y que llame la atención? Primero que sea breve, conciso, pero que sea claro y organizado. Este formato que les compartimos funciona muy bien. Importante saber que empieza con este resumen, entonces dedicar un buen tiempo para redactar esas 5 líneas que llamen la atención al reclutador, que no sea un resumen del CV, pero que sí nos haga destacar y muestre rápidamente, pues, cómo proyectamos nuestra carrera, quiénes somos y qué queremos.
Importante resaltar los resultados en las experiencias, listar dónde hemos trabajado y cuáles son los resultados más importantes que hemos obtenido. Y como les mencionaba, si podemos cuantificarlo, muchísimo mejor en porcentajes, en valores, en totales. Es bueno utilizar las palabras clave y esas palabras clave están en la descripción del cargo. Siempre cuando, y pues ustedes ya habrán visto, los cargos pues tienen a quien buscan un profesional con qué características y qué van a desarrollar o cuáles son las principales funciones. En esas funciones están palabras claves que es importante que nosotros incluyamos en la descripción y a lo largo de nuestro CV. También es importante y se pone al final, si nosotros actualmente estamos trabajando, decimos cuál es nuestro preaviso o el notice period, es cuánto tiempo, si somos elegidos en el nuevo cargo, cuánto tiempo necesito yo para entregar el cargo en el que estoy. Si son 2 semanas, 4 semanas, o más adelante, al crecer en la carrera con cargos más altos, pueden ser hasta un mes, a 3 meses, entonces es importante incluirlo allí. Y las referencias, se pueden agregar las referencias personales y profesionales, pero también es válido, como está en este ejemplo, que esas referencias podemos nosotros entregarlas al reclutador de acuerdo a la necesidad que ellos tengan. Entonces nos hacen la solicitud y nosotros entregamos esas referencias. Es válido ponerlo de esta forma. Entonces, como les decía, ellos reciben y los reclutadores y uno como manager también muchas hojas de vida. Entonces, pues uno hace un escaneo rápido, lee este resumen, mira los logros principales, las habilidades y si hay uno está enganchado, va a leer con detenimiento todo el currículo. Listo, entonces ahí vayan dejando sus preguntas en cuanto al formato que debe incluir cada área y vamos a hablar un poco en qué consideraciones debemos tener cuando buscamos un trabajo en el extranjero y que nos va a ayudar a tener más éxito. Entonces, primero volvemos nuevamente a recalcar, no poner los datos sensibles. Esto es muy importante, no incluyan su foto, su religión, su estado civil, su año de nacimiento, no, revisarlo varias veces, leer nuestro CV para evitar errores gramaticales, mirar que el idioma esté adaptado al país. ¿Qué significa esto? Pues ustedes saben que el inglés tiene variaciones si es americano o británico y muchas veces pues australiano tiene una mezcla de los dos, entonces es importante revisar eh, y adaptarlo como a esa al inglés del país al que vamos a aplicar. Como mencionábamos, no un CV para todas las solicitudes, de acuerdo al rol podemos tener diferentes o resaltar diferentes capacidades o habilidades que tengamos, no hacer una traducción literal. Y la terminología lo vamos a ver más adelante y les vamos a enviar una tabla como con verbos de acción que es importante utilizar, como que van más al punto y muestran más detalladamente lo que nosotros queremos decir. Cuando hablamos como muy generalizado, como motivado, apasionado o soy bueno trabajando en equipo. Esos son términos muy amplios que no dicen mucho, entonces podemos encontrar otros términos que nos ayuden a resaltar más en lo que queremos decir. Si tienen preguntas, es súper importante pedir ayuda, entonces una segunda opinión es muy valiosa de alguien que bien trabaje en el mismo sector o en la misma compañía. Si tienen la opción de pedirles que revisen su hoja de vida, fabuloso, porque dependiendo pues las empresas, algunas miran más unos apartados que otros, entonces es bueno tenerlo. Ideal, como está en inglés y no es nuestro idioma nativo, si un hablante nativo nos puede ayudar a revisarlo, también eso nos va a dar una ventaja importante.
Por ejemplo, pues nosotros en Kaplan que tenemos el inglés online con clases en vivo y profesores nativos, allí son espacios en los que el profesor puede ayudarnos a revisar nuestro currículum, si tenemos una entrevista de trabajo, preparar partes de la entrevista de trabajo y eso es una ayuda muy importante. Adicional con nuestros cursos presenciales y online, ustedes pueden acceder a prácticas virtuales online de diferentes sectores, que eso también ayuda a tener más experiencia laboral y adicional en un ambiente profesional, pues ir practicando y aprendiendo el idioma. Eh, y bueno, varios ojos ven más que solo los de nosotros, muchas veces y seguramente en sus trabajos universitarios se han dado cuenta que uno escribe y uno empieza a ver y ve las cosas correctas cuando otra persona lo ve o con ojos frescos se pueden identificar eh, diferencias o errores y eso ayuda mucho. Adicional, no olviden poner su perfil de LinkedIn. Es importante que este perfil pues esté alineado con el currículum que estamos presentando, que esté actualizado con las fechas de nuestras experiencias laborales, de nuestros estudios y pues que tenga coherencia la descripción de LinkedIn con la descripción que estamos poniendo en nuestro CV. Si bien eso, como hablábamos, cambia un poco de acuerdo al rol que estamos presentando, es importante que pues al verlo macro y en general la idea pues se mantenga. Hacemos mucho énfasis en usar las palabras claves, tanto del sector a las que al que estamos aplicando como al rol en el que estamos aplicando. Y importante, pues también en LinkedIn y en la hoja de vida, tener un resumen llamativo, esas 5 líneas que sean muy poderosas a mostrar nosotros porque somos un buen candidato. Y pues recuerden que allí lo que mostramos es cuál es nuestra perspectiva profesional, qué queremos hacer y pues cuáles son como nuestras principales cualidades y habilidades. ¿Cuál es el lenguaje profesional para un CV ganador? Aquí lo que les mencioné anteriormente, utilizar verbos de acción. Eso nos va a dar más peso y mostrar realmente qué fue lo que conseguimos. Va a ir como más al punto y más específicamente resaltando nuestros logros y lo que hemos hecho o lo que nuestras habilidades y capacidades nos permiten conseguir. Tengan en cuenta las diferencias lingüísticas entre el inglés británico y el inglés americano. En Canadá y en algunas partes de Australia se usa una mezcla de los dos, entonces hay palabras y expresiones que se usan más en uno que en otro, entonces en esto es importante tenerlo en cuenta. Aquí tienen esta tabla en la que de acuerdo a lo que queramos comunicar, hay unos verbos de acción que son muy buenos para utilizar tanto cuando describimos los logros como cuando hacemos nuestro resumen. Y estos son nuestros datos de contacto de Kaplan International, nuestra página web, nuestras redes sociales. Este es nuestro contacto por WhatsApp. Pueden escanear el código QR y podemos darles asesoría personalizada para su programa en el extranjero o si no tienen la posibilidad de viajar para el programa online que tiene las mismas características que el programa en la escuela, en el destino, son profesores nativos, clases en vivo, una mezcla multicultural de estudiantes de diferentes nacionalidades, la opción de las prácticas virtuales profesionales y bueno, estamos para ustedes para diseñar su programa y su aventura en el extranjero y que puedan seguir creciendo eh, en en su carrera profesional. Entonces, muchas gracias por su atención y revisemos, Victoria, me hace el favor de mirar qué preguntas tenemos.
Claro, muchas gracias Lorena por tu interesante presentación. Yo creo que fue muy completa y por eso leo muchísimas preguntas. Entonces, vamos a empezar. Entonces, la primera es, ¿tengo que incluir cursos o certificaciones que no estén directamente relacionados con el puesto al que postulo? En esto, lo ideal es, digamos que la respuesta corta es depende qué tantos cursos y certificaciones tienes. Si hay otra, por ejemplo, que has hecho certificaciones en Google y estás presentándote a un puesto de marketing, deja solo estas de Google. Si no tienes ninguna y has hecho otra, puedes incluirla, pero si ya tienes una o dos que están más relacionadas con el rol, es mejor no incluirla. Es mejor que lo que incluyamos esté directamente relacionado al rol al que estamos aplicando en ese momento. Gracias. Y otra pregunta es, ¿cómo puedo destacar mis habilidades más relevantes sin hacer el CV demasiado largo? Eligiendo cuáles son las que están en las palabras claves y en la descripción del rol. Entonces, por ejemplo, si en este caso tú tienes habilidades, por ejemplo, en programación, sabes códigos HTML, pero tú en este momento no te estás presentando a un cargo de Business Intelligence o Analytics, sino más a un executive de marketing, entonces no incluyes esto de HTML, sino más tus otras habilidades de planeación de contenido, de reacción, de estructura de landing page, por ejemplo. Entonces, si ahí tienes muy largas, lo mejor es priorizarlo de acuerdo al rol al que estás aplicando en ese momento. Y máximo, máximo, tener 6. Muchas gracias. Y leo una pregunta un poco larga, pero creo que es muy útil para todo, porque antes tú mostraste un formato para el CV. La pregunta es, ¿eso es apto para que sea aprobado por los bots, la AI, todos los programas que los reclutadores usan? Será, pongámoslo aquí, este que mostramos de ejemplo. Sí, sí, exacto. Ok, y la pregunta si este aplica para los programas Sí, en los porque que a revisan. veces las personas que revisan utilizan programas para buscar las informaciones sin leer todo el CV y entonces sí, este formato va a pasar este control automático. Ya, creemos que sí pasa el control, además que lo que hacen, tengo entendido que lo que hacen esos programas es buscar palabras clave. Entonces, generalmente lo que hace el reclutador cuando pasa esos programas es tener un listado de 10 palabras clave, tanto que están en la educación como en las competencias y los skills, y entonces los que cumplen con esas palabras, pues pasan el filtro. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos buscando ingenieros, administradores o carreras relevantes, pues esas palabras claves pasan el primer filtro y siguen. En cambio, si está, no sé, arquitecto, contador, eso, y no está ingeniero o esos, pues es que no pasan. Entonces, por eso es que hacemos bastante énfasis en incluir estas palabras claves que se encuentran descritas en el rol. Entonces, la empresa en su descripción y en el listado de qué tenemos que hacer o cómo es un día a día en este rol que estamos buscando, pues encontramos esas palabras claves que podemos incluir y así aseguramos también pasar esos filtros más tecnológicos. Muchas gracias, Lorena. Y otra pregunta es, hola, soy profesional, tengo un B1 y necesito el empujón para inglés fluido o B2. ¿Usted dan cursos de inglés? Sí, nosotros damos cursos de inglés y como decíamos, somos expertos, tenemos más de 85 años de experiencia en el mercado y con nosotros
tienes la garantía de la mayor progresión en el menor tiempo posible. De hecho, nuestra metodología y con nuestros profesores nativos somos expertos en inglés de negocios y en dar ese paso a la fluidez que al final se consigue es mejorando pues diferentes técnicas y sobre todo hablando, y eso lo vas a poder hacer pues en nuestros destinos presenciales o en las clases de inglés online. Claramente, si puedes tener tu experiencia en el extranjero, es mejor que no lo dudes y lo hagas, porque estar inmerso, viviendo con una familia anfitriona, estando todo el tiempo en la cultura y necesitando usar el idioma, vas a progresar muy rápido. Entonces, te voy a dejar el código QR para que nos escribas y pues al final también del webinar van a recibir todo el material, un ebook y ahí también están nuestros links al contacto, al contáctanos para que podamos darte toda la asesoría y encontrar el plan que más se ajusta a tus necesidades. Muchas gracias. Y otra pregunta, siempre relacionada con el tema de la inteligencia artificial, que nos hace realmente un poco de miedo. Sí, sí. ¿Es verdad que ha informado que estos programas no leen como las doblas columnas? Pues tendríamos que revisarlo. Sinceramente, no estoy enterada en que dobles columnas no lo lea la inteligencia artificial. Realmente, pues voy a apuntarlo y podemos revisarlo para el correo que les enviamos, decirlo, pero lo que les digo, el conocimiento que tengo y lo que he visto es que esta inteligencia artificial, más que el formato, busca las palabras claves que nosotros o el reclutador necesita encontrar en el CV. Entonces, si encuentra esas palabras claves, pasa el filtro, pero voy a revisarlo. Tomo nota y reviso si encontramos y pregunto también aquí al área de recursos humanos qué más sabe respecto como al formato puntual como tal. Muchas gracias, Lorena. Y os pido que se queden todo el mundo hasta el final para solicitar el certificado de participación en este webinar y puedes continuar a escribir sus preguntas porque vamos a leerlas todas. Y otra pregunta es, ¿cómo puedo mencionar mis pasatiempos o intereses personales en el currículum si no tengo otras cosas que escribir? Al final, como puedes ver aquí, hay, vamos a verlo en el formato nuevamente. Espérame, ya, ahí ven el mouse, ¿verdad? Entonces, Sí. aquí después de educación están los voluntariados o actividades extras o otra información y en este pues está como los intereses personales. Entonces, tú puedes, si no tienes tanto más, puedes omitir la parte de voluntariado, incluir solo otra información relevante y tus hobbies o aspectos personales, incluirlo aquí. Por ejemplo, a mí personalmente me gustan mucho los juegos de mesa, entonces yo lo incluyo en intereses personales porque pues desarrolla habilidades analíticas y con relacionamiento, entonces, por ejemplo, yo lo incluyo aquí en intereses personales y puedes incluirlo aquí o como te digo, en otra información. Muchas gracias. Y otra pregunta ¿es necesario una cover letter? ¿Cuáles son los casos en que es necesario? Casi siempre en el CV en inglés incluimos esta carta de presentación. Digamos que esa es otra o, como otro webinar que podemos revisar si queremos ir como más detalladamente a qué incluye esta carta de presentación. Generalmente las empresas también o cuando nos piden qué necesitamos entregar, piden puntualmente la carta de presentación. Perfecto. Y ¿recomiendas el uso de iconas para escribiéndola en el CV, sobre todo para los programas o el software que manejamos?
Como por ejemplo, ¿qué manejo de Adobe Photoshop avanzada, el icono y la escala estaría bien? No, en el CV en inglés no. En el de español sí usamos como estas escalas de progreso y los iconos para hacerlo más gráfico, en el de inglés no. Son, como puedes ver aquí en las competencias técnicas, listamos cuáles son las que tenemos. Entonces, si es Adobe, si es InDesign, si es, y lo pones y al final, si es requerido y es necesario en el rol, al estar allí, al pasar al siguiente paso del proceso, van a preguntarte e indagar un poco más cuál es el nivel de conocimiento, pero los reclutadores de multinacionales y también en las universidades asumen que si tú pones esto en las habilidades técnicas es porque tú cuentas con un grado medio, o sea, no es tanto amateur, entonces aquí no es necesario poner el icono ni tu barra de progreso, ni entre paréntesis cuál es el nivel. En el único que usamos el nivel es en los idiomas. Perfecto, gracias. Y otra pregunta es, hablamos sobre el LinkedIn. ¿Es un problema si envío el CV en inglés, pero mi LinkedIn es en español? Bueno, no es un problema, pero lo ideal es que si en general tú te estás moviendo para conseguir un trabajo en otro país o en una multinacional, lo ideal es que tu LinkedIn también esté en inglés. Además que si la persona quiere indagar un poco más eh, en tu LinkedIn y ver cuáles son tus posteos o qué haces, si bien puede que haya post que tú hagas en español, pues va a haber un link y va a ser más armonioso verlo en inglés. Gracias. Y otra pregunta ¿es preferible usar el inglés para redactar el CV, incluso si estoy aplicando en países no angloparlantes como los Países Bajos? Bajos, sí. Los O Países Bajos. Francia. ¿O tengo que Sí, escribirlo en el idioma del país? no, lo ideal, y si es una multinacional y el proceso de reclutamiento y el rol está en inglés, tu CV puede ir en inglés sin problema, aunque la empresa, su casa matriz sea en Francia o estén en Francia y buscando profesionales alrededor del mundo, pues lo ideal es que esté en inglés. Seguramente, si puntualmente se necesitan el idioma nativo, pues estarán buscando profesionales que cuenten con ese idioma y ahí sí, pues lo harás en el idioma requerido. Pero generalmente eso se especifica. Gracias. Y otra pregunta ¿tengo un límite para poner los cursos y las certificaciones? No, el límite lo da como la longitud de todo el CV que decíamos y veíamos que era de una, máximo dos páginas, y volvemos nuevamente a lo que es más relevante. Entonces, si tienes muchos certificados y muchos títulos, elegir los que para este rol específico que estás aplicando, pues tienen más relevancia. Y pues por eso es que nosotros podemos tener en inglés CVs para diferentes roles o diferentes aplicaciones que tengamos. Perfecto. Y otra pregunta mm, mm, mm. ¿Hasta qué nivel de inglés se enseñan? Nosotros hasta el C1 avanzado, digamos que el C2 es un nativo que al final, pues uno cuando es su segundo idioma va a llegar a un C1 avanzado. Perfecto. Y otra pregunta, ¿hay una diferencia entre escribir volunteering o voluntary work? ¿Cuál es la Mm, diferencia? Porque vemos que está escrito los dos. ya, uno es el volunteering, es más que puede ser algo social, sí,
ayudas y voluntariados más sociales y como con comunidades, y el voluntary work pueden ser más alineado con lo profesional. Uno puede hacer voluntariados en comunidades, por ejemplo, si me gusta el marketing, enseñando sobre redes sociales, por ejemplo. Entonces, como tiene un componente como profesional o de educación, ese es el voluntary work. Si es más, por ejemplo, que uno va y ayuda a una huerta o algo en la comunidad, es el volunteering. Perfecto. Y otra pregunta es, ¿cómo puedo llenar el espacio en inglés si tengo un vacío considerable en mi currículum? Pues en el profesional lo que podemos hacer es, por ejemplo, depende por qué sea ese lapsus. Si es porque hiciste un estudio, pues eso va a estar en la parte de educación. Si es por maternidad, por ejemplo, entonces lo que se hace es no dejarlo, o sea, se deja como el espacio y seguramente pues en las entrevistas se va a dar a entender y se va a comentar el por qué, pero generalmente pues esos como espacios están dados o en educación o en el voluntariado o en la experiencia profesional, pero aquí pues no hay problema. Gracias. Y otra pregunta es, ¿cómo debo estructurar mi experiencia profesional si he cambiado de sector varias veces? Aquí que es importante, si eso pasa, y digamos que cuando uno está iniciando su carrera profesional es entendible y los reclutadores entienden porque uno también está revisando qué es lo que más le gusta, en dónde las habilidades que uno tiene se desempeñan mejor. Entonces aquí es importante tener las fechas y los logros. Siempre es importante resaltarlo, pero aquí es mucho más importante. Entonces, un resumen rápido de qué es la empresa. eh, Qué hicimos y cuáles fueron los logros que conseguimos en ese tiempo que estuvimos eh, en, en, en ese rol. Si es un año, 6 meses, porque seguramente siempre vamos a tener algo que podamos cuantificar y mostrar que sea relevante a ese rol en el que participamos. Muchas gracias. Y vamos a ver otra pregunta también. Mm, 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 mm. Son importantes los títulos, tienen que ser largo, entonces describir bien nuestro rol o solo tenemos que buscar en internet cómo son las empresas internacionales. No, no, ahí no me queda muy clara la pregunta. O sea, los títulos. ¿Cómo vamos a traducirlo en inglés? ¿Vamos a hacer una traducción literal o tenemos que buscar el equivalente en las grandes empresas internacionales? No, generalmente en la universidad en la que estás, a nosotros nos dicen cuál es el equivalente o el nombre de esa carrera que estamos estudiando. Sí, generalmente las universidades ahora entregan el título en inglés y el título en español. Y pues sí debe ser, esa información te la da como tu institución porque al buscar un equivalente muchas veces el pensum o los currículums son otra cosa y la carrera tiene enfoques diferentes. Entonces eso sí es importante validarlo con la institución en la que estás en este momento. Muchas gracias. Y otra pregunta ¿es necesario ajustar mi CV para cada país o puedo usar uno genérico como lo que mostraste para los varios destinos? Puedes usarlo genérico, pero teniendo en cuenta las diferencias entre el inglés americano y el inglés británico, por ejemplo. Entonces, si la empresa a la que estás aplicando es británica, es mejor ajustar el lenguaje a inglés británico. Si está en Estados Unidos, es mejor irlo ajustando al inglés americano.
y eso generalmente cambia pues es en pequeñas expresiones, en los verbos que se usan más en uno o en otro, pero en general pues al tenerlo, si lo ajustas a las palabras claves y al rol como tal, ahí vas a tener una ventaja importante. Gracias. Y leo otra pregunta que es, ¿tengo que mencionar mi situación migratoria o permisos de trabajo en el CV? No, digamos que lo que pasa en el rol es que la empresa va a decir específicamente qué necesita. Si es un rol que se puede hacer en remoto, pues ahí no importa tu estado migratorio. Si es un rol que se necesita presencial, aplicas y al pasar al siguiente estatus del proceso, pues revisarán si ellos como empresa te dan alguna carta que te ayuda con ese estatus o si definitivamente ellos necesitan que la persona ya tenga sus permisos de trabajo. Pero cuando es en el destino, si la empresa necesita eso, eso va a estar descrito y ahí pues uno va a saber si cumple todos los requisitos para aplicar o no. Gracias. Y otra pregunta ¿es necesario seguir el estilo más formal o podemos utilizar también uno más creativo a redactar el CV? Puedes usarlo creativamente, tú puedes ajustarlo y está muy bien. Lo que es importante es mantener la estructura que necesitamos. O sea, la estructura es qué necesitamos incluir. Entonces, que esté el resumen, la experiencia profesional, la educación, tus datos personales sin incluir los datos perfiles. O sea, en la creatividad no puedes incluir tu foto, ni ni tu año de nacimiento, ni la religión, ni el estado civil. Mientras incluyas la información que hemos mencionado, el formato es libre y pues la longitud que sean máximo 2 páginas. Mm, Muchas gracias, Lorena. No veo otras preguntas y entonces quiero recordar a todos que en los próximos días van a recibir un correo con el enlace para ver la grabación del evento y otros materiales informativos de Kaplan International Language y todos los contactos para seguir poniendo sus preguntas. Y en nombre de Doxity quiero agradecer a todos vosotros para estar aquí con nosotras hoy y también quiero agradecer a Lorena para haber respondido a todas las preguntas. Y ahora voy a enviar el enlace para recibir el certificado en la chat y no sé si Lorena quiere dejar los participantes con un mensaje final. Mo, muchas gracias por su participación, por sus preguntas. Cualquier cosa estamos atentos al correo si tienen alguna duda adicional. Les dejo nuevamente nuestros datos de contacto. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. O escribirle directamente a Camila, nuestra asesora educativa. Estaremos muy pendientes. Nos pueden escribir que vienen de Doc City o en los correos que reciben. Tenemos muchos cursos y muchas opciones que se pueden ajustar a sus planes y a lo que necesitan. También tenemos escuelas para profesionales 30 más. Entonces, si quieren avanzar en su carrera aprendiendo un idioma, Kaplan International es la mejor opción, con el progreso garantizado y escuelas en diferentes eh, países. Adicional, les cuento que nuestras escuelas están eh, en una ubicación privilegiada, siempre muy cerca de los puntos más importantes turísticos. Por ejemplo, en Nueva York está a una cuadra del Central Park, en Londres está muy cerca de Covent Garden, que es un mercado muy conocido. Entonces, siempre van a tener la mejor educación y la mejor ubicación. Entonces, estamos atentos a recibir sus inquietudes, a ayudarles a planear esa aventura en el extranjero para que puedan seguir creciendo y viviendo nuevas experiencias y ampliando sus conocimientos para su carrera profesional. Gracias Lorena y gracias a todo y buenas tardes. Muchas gracias.